Bien, buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a su clase de hoy de su curso de Introducción a la Ingeniería. El día de hoy, digamos, vamos a pasar a ver la otra sección. Hemos estado en las primeras clases que dimos, estuvimos viendo más que todo enfocado a la ingeniería como tal, la historia de la ingeniería, un poquito sobre los conceptos básicos y las aptitudes y capacidades que debe tener todo ingeniero. Luego estuvimos viendo el proceso de diseño de ingeniería, lo cual eso fue la semana pasada. Y ahora vamos a pasar entonces ya a enfocarnos un poquito en el área de informática, ¿sí? En la ingeniería informática, irnos encaminando hacia eso que digamos es más nuestra área. Entonces, el día de hoy los temas que vamos a estar viendo es la estructura de un computador y los componentes de un sistema de cómputo. Es parte del material o el contenido que está dispuesto en este curso. Entonces vamos a ir viendo entonces estructura de computador y componentes de un sistema de cómputo. Bien, entonces la estructura de un computador se divide fundamentalmente en dos partes. Yo creo que esto ya ustedes obviamente lo han escuchado, lo han mencionado, lo han estudiado, pero vamos a verlo. Las dos partes fundamentales del computador es el hardware y el software, ¿verdad? El hardware es la parte física del computador, la parte tangible, lo que podemos tocar, ¿sí? Lo que podemos tocar, lo que podemos tantear, lo que podemos tomar en nuestras manos, ese es el hardware, ¿sí? Y la parte software es la parte lógica del computador, es decir, las instrucciones que le colocamos al computador para que obedezca nuestras órdenes, ¿sí? Para que el hardware haga precisamente las tareas que nosotros les indicamos que deben realizarse. Ese es el software, ¿sí? Obviamente, conocemos mucho software como los sistemas operativos, el Windows, el Office, eh, todo el entorno web, en realidad todo software, todo lo que vemos hoy en Internet es creado por software. Así que ya ustedes están bien familiarizados con estos dos fundamentos del computador, el hardware y el software. Software se le conoce, bueno, obviamente por la parte blanda, ¿no? Porque ya que a la parte tangible que se le podía tocar, se le conocía como hardware, o sea, la parte dura. Entonces, a la parte lógica, que son los sistemas o todo lo que son los programas, se le colocó el nombre de software como ser blando, ¿no? Por algo blando. Bien, clasificación del hardware, ¿sí? El hardware vamos a clasificarlo en dos básicos, que sería el hardware básico, sí mismo, que son las piezas fundamentales e imprescindibles para el funcionamiento del computador, ¿sí? Las principales son, digamos, el monitor o pantalla, el CPU, el ratón, el teclado, son el hardware básico. Básico es porque si no tenemos alguno de estos hardware, no podemos hacer nada con el computador, ¿verdad? No podemos utilizarlo. Ese es para nosotros es el hardware básico. Y está el hardware complementario, que son aquellos dispositivos adicionales que no son esenciales. No esenciales significa que yo puedo seguir utilizando la computadora aunque estos dispositivos o hardware no estén. Díganse una impresora, díganse los escáneres, digan la cámara, ¿sí? Si estos elementos no están en mi computadora, yo puedo seguir trabajando. Claro, no voy a poder imprimir, no voy a poder escanear, no voy a poder mandar una imagen porque no tengo cámara, ¿sí? Pero eso se le conoce entonces como hardware complementario. No son esenciales para el funcionamiento de la computadora, pero obviamente nos dan algunos plus o algunos beneficios adicionales, pero no son esenciales para el comportamiento, por eso se le dicen hardware complementario. Bien, dentro de la gestión de dispositivos de hardware, digamos que se clasifican en tres: dispositivos de entrada, dispositivos de salida y básicamente lo que son CPU o todo lo que es el procesamiento. Como ven, esto es
parecido, o mejor dicho, lo mismo que nosotros vimos cuando hablábamos de la teoría general de sistema, que teníamos las entradas o insumos, teníamos todo lo que es un proceso o procesamiento, y teníamos entonces las salidas. Entonces, obviamente una computadora se comporta también como la teoría general del sistema ha indicado. Tenemos entradas, tenemos un procesamiento y tenemos salida, ¿sí? Bien, entonces estos dispositivos se van a clasificar así. Estos hardware se clasifican. Dispositivo de entrada es todo lo que le envíe un mensaje al computador, ¿sí? Dispositivo de entrada sería el teclado, el mouse, el lápiz óptico, el lector de código de barras, el joystick para el que le gusta el juego, el escáner es un dispositivo de entrada, el micrófono es un dispositivo de entrada y la cámara digital son dispositivos de entrada. ¿Por qué? Porque le envían información a la computadora. O sea, por medio de ellos se le envía información a la computadora, ¿sí? Obviamente con el teclado enviamos comandos alfanuméricos, ya sean números o ya sean letras. Por el mouse, obviamente, visualmente le estamos mandando algunos comandos para que mueva el cursor. Los lápiz ópticos, la lectora de código de barra también le envía información. El joystick también funciona básicamente como un mouse, nada más que obviamente para juegos. Micrófonos enviamos audios y con la cámara enviamos video. Todo se lo enviamos a la computadora para que haga un procesamiento y luego pueda disponer de alguna salida. Bien, dispositivos de salida. El monitor, ¿sí? Es el dispositivo de salida por excelencia. ¿Por qué? Porque la computadora siempre va a tener este dispositivo de salida para poder que uno visualice lo que está tecleando o lo que está trabajando con el mouse o con el escáner o con la cámara, con el micrófono, lo puede entonces ver, lo que está en la cámara lo puede ver en el monitor. ¿Sí? Esas serían salidas del sistema. ¿Esto por qué son salidas? Porque la computadora tiene que tomar los mensajes de entrada de los dispositivos y transformarlos para poder que se puedan visualizar, ¿sí? Para que nosotros podamos visualizar el monitor con todo lo que tenemos, inclusive esta imagen que tenemos puesta, la máquina tiene que hacer un proceso de transformación de todos estos unos y ceros, o sea, del lenguaje binario que vamos a ver la próxima semana, para transformar todo esto en algo visual que podamos entender, ¿sí? La computadora entonces forma parte importante para que nosotros podamos entender todo lo que se despliega desde el dispositivo de entrada para que luego salga los dispositivos de salida. También está el plotter, está la impresora, están los parlantes. Plotter, impresora, bueno, clasifica casi igual. Los plotters son impresoras gigantes o grandísimas para imprimir planos. Y están los parlantes que obviamente lo que van a dar la salida del audio que le enviemos a la computadora. Entonces, dispositivos de entrada, dispositivos de salida y tenemos componentes o dispositivos del CPU que vamos a ver entonces más adelante, ¿sí? Los dispositivos del CPU, podemos decir que dentro del case o dentro de esta caja que vemos aquí, que normalmente se le conoce como case, esta caja se le conoce como case o cascarón o armazón, como le quieran decir. Dentro de él obviamente hay más hardware, ¿sí? Otros elementos o otros dispositivos alojados dentro de él. Pero normalmente se le conoce aquí a esto regularmente como un CPU, pero el CPU en realidad es solo una pieza dentro de lo que están dentro de ese armazón. Bien, hay dispositivos de entrada-salida, ¿sí? Eso digamos que clasifican en ambas. ¿Por qué? Porque envían información a la computadora, pero por ese mismo medio también puede sacar información de la computadora, ¿sí? Díganse las pantallas táctiles, que además de ser la salida obvia, también ya uno puede enviar los mensajes, ya que digamos que se unió el mouse con la pantalla para hacer una pantalla táctil. La unidad de grabadoras de CD o DVD, o lo que existía, que ya obviamente ya no se da, pero son dispositivos de entrada-salida. Bien, esta es la clasificación entonces de la gestión de dispositivos de hardware.
Bien, y según esa gestión de dispositivos, nosotros vamos entonces a hacer una clasificación ahora más detallada. Los dispositivos de entrada, ya lo vimos un poco hace un momento, los dispositivos de cómputo o procesamiento, los dispositivos de almacenamiento, los dispositivos de salida y los dispositivos de entrada-salida. Vamos entonces a detallar cada uno de ellos. Bien, dentro de los dispositivos de entrada, ¿sí? Como dijimos ya en esta categoría, son aquellos que permiten el ingreso de información en general desde alguna fuente externa o por parte del usuario. Los dispositivos de entrada proveen el medio fundamental para transferir hacia la computadora propiamente dicho del procesador la información desde una fuente externa, local o remota. Bien, ejemplos de dispositivos de entrada, ya habíamos dicho, teclado, mouse, escáner, micrófono, cámara, joystick, ¿sí? Por si alguna pregunta del quiz les indica los dispositivos de entrada, aquí los tienen. Bien, dispositivo de salida, ya esto lo estuvimos viendo también, son aquellos que permiten emitir o dar una salida de información resultante a las operaciones realizadas por el CPU. Los dispositivos de salida aportan el medio fundamental para poder ver, comunicar la información y datos procesados, ya sea al usuario o bien a una fuente externa, local o remota. Los dispositivos de salida más conocidos son el monitor o pantalla, la impresora, las consolas y los altavoces. Estos son los dispositivos de salida más relevantes. Bien, ahora vamos entonces con los dispositivos de cómputo o procesamiento, que son, como les decía, los que están dentro de ese cascarón, de ese armazón, de ese case, dentro de las computadoras que normalmente le llamamos desktop o computadoras de escritorio, para decirlo en español. Digamos que son los tipos de computadoras que vamos a estar como que analizando, ¿no? Eso, los desktop, las computadoras de escritorio, aunque ahora se han masificado o tenemos mayormente o comúnmente muchas computadoras laptop en las casas. Antes esto no era común. Ahora creo que se ha dado más caso de tener laptop por obviamente la comodidad de no tener un lugar específico, se puede transportar y que han bajado su precio. Entonces ahora es muy común las laptops. Pero nosotros vamos a analizar todos estos componentes dentro de una desktop o una computadora de escritorio, ya que obviamente su tamaño es mayor. Pero es lo mismo en una laptop. En una laptop tenemos los mismos componentes, solamente que son más pequeños. Bien, entonces, dispositivos de cómputo o procesamiento son todos aquellos que realizan operaciones y controlan las demás partes del computador. Entre estos están la unidad central de procesamiento, la memoria y el bus de datos. Bien, entonces aquí tenemos el CPU, que es la unidad central de almacenamiento, la unidad central de procesamiento, disculpen, la tarjeta madre, la memoria y el bus de datos. Vamos a ver cada uno de ellos, nos vamos a detener para detallar entonces cada uno de estos componentes que son en realidad lo que hacen todo la operación, toda la funcionalidad de la computadora son estos dispositivos. Bien, comenzamos con el dispositivo llamado motherboard, tarjeta madre, placa base. Esos son los nombres que se le puede dar. Mainboard también, o sea, tienen como 4 nombres, pero en esencia es lo mismo. Tarjeta madre, motherboard, placa base o mainboard, ¿sí? Es un gran circuito impreso sobre donde se sueltan los chipsets o las ranuras de expansión o slot. También se sueldan los zócalos, los conectores y diversos circuitos integrados, entre otros. Es el soporte fundamental que aloca y comunica a todos los demás componentes. Los microprocesadores, los RAM, lo que son las memorias RAM, lo que son las tarjetas gráficas, lo que son las tarjetas de expansión de periféricos de entrada y salida, para comunicarse con los componentes de la placa base. Posee una serie de buses también mediante los cuales se transmiten los datos hacia y dentro, fuera del sistema. Bien, lo que ven entonces en la pantalla
acá esta es la tarjeta madre, ¿sí? Digamos, es esta placa que está aquí, donde está soldados toda esta serie de diodos, los chipsets, los diferentes dispositivos, aquí las ranuras para las memorias, eh, aquí para colocar el procesador. Todo esto es la tarjeta madre, ¿sí? Conocido como motherboard o tarjeta madre. Es, digamos, el elemento principal sobre el cual se van entonces a acoplar los demás dispositivos o hardware para poder que funcione la computadora, ¿sí? Sin una tarjeta madre no hay cómo pueda funcionar la computadora, porque entonces ¿dónde ponemos el mismo procesador? ¿Dónde ponemos la memoria? ¿Dónde ponemos o dónde conectamos el teclado, el mouse? Todo esto se conecta directamente aquí a la tarjeta madre. O sea que digamos que es la base de poder crear o construir una computadora. Tenemos que construirla partiendo de la tarjeta madre. Es más, cuando compren una tarjeta madre, ustedes a partir de ella, entonces pueden comprar los demás elementos. O sea, cuando van a comprar la tarjeta, compraron la tarjeta madre, tienen que saber qué CPU o qué procesador puede alojarse en esa tarjeta. ¿Qué memoria puede alojarse en esa tarjeta? O sea, que la tarjeta madre en realidad es la que le va a indicar cuáles son los otros elementos que pueden agregarlo. O sea, qué tipo de elementos pueden colocarlo. No pueden comprar cualquier procesador, cualquier tarjeta madre y empezar a armarla porque así no trabaja. A partir de la tarjeta madre, entonces ustedes tienen que ver si los demás elementos se acoplan a ella, ¿sí? A partir de, digamos que si van a armar una computadora, inicien con el motherboard. Bien, antes de seguir los demás, bueno, vamos a seguir un poco con la tarjeta madre y después les pregunto. Bien. La tendencia en los últimos años es eliminar algunos elementos separados de la placa base e integrarlos a microprocesadores. En este sentido, en la actualidad se encuentran sistemas denominados System on a Chip, ¿sí? Que consiste en un único circuito integrado que agrupa varios módulos electrónicos en su interior, tales que el procesador, un controlador de memoria, el GPU, el Wi-Fi, el Bluetooth, entre otros. ¿Sí? La mejora más sustancial en todo esto radica en la reducción de tamaño frente a igual funcionalidad de módulos electrónicos separados. Bien, ahí lo que indica esto es que en los últimos años ya se han integrado a la misma tarjeta madre algunos sistemas. Por lo menos antes siempre había que tener una tarjeta de audio o una tarjeta de video adicional para colocarla en el motherboard. Entonces ahora para ahorrar espacio, obviamente eso es el objetivo siempre de la tecnología, como que tratar de hacer un poco más pequeño todo, ahorrar espacio, han integrado las tarjetas de audio, han integrado las tarjetas de video, ya para entonces no tener que buscar otro dispositivo y alojarlo en la tarjeta madre, sino que ya viene integrado. Entonces, hay muchos elementos que ya van a venir integrados. De hecho, todos los motherboards de ahora vienen integrados, a menos que uno pida especialmente un motherboard, digamos, del estilo antiguo o anterior, que venga con todo separado, pero ya viene con eso integrado. Bien, las principales funciones que presenta la tarjeta madre. ¿Sí? Administración y control de la distribución de energía eléctrica. ¿Sí? La tarjeta madre también va a tener la conexión para que donde va a ir conectado, digamos, toda la electricidad. La fuente eléctrica o la fuente de poder está en el armazón y va a sacar un cable que se va a conectar al motherboard, que él es el que va entonces a distribuir la energía. Administración y control de energía es una de las funciones de la tarjeta o la placa madre o el motherboard. La comunicación de datos, esto se hace internamente entonces en el motherboard. El temporizador o reloj, el sincronismo y el control y monitoreo lo hace entonces, esas son las funciones que va a hacer la tarjeta madre.
Bien, ¿algún comentario? ¿Alguien que pueda aportar algo? Yo sé que siempre por ahí hay alguien que ya arma máquinas y ya tiene un conocimiento amplio sobre eso. ¿Algún comentario? ¿Alguien tiene algo que aportar? Nadie. Bien, seguimos. Bien, el próximo elemento o dispositivo del centro de procesamiento es precisamente la unidad central de procesamiento, ¿sí? Conocida por sus siglas en inglés, CPU, que es el componente fundamental de la computadora y es quien se encarga de interpretar y ejecutar todas las instrucciones a procesar del procesamiento de datos. En computadores modernos, la función del CPU la realiza uno o más microprocesadores y se conoce como microprocesador a la CPU, que es la manufactura como un único circuito integrado. Bien, el CPU en realidad, porque lo que tendemos muchas veces a nombrar mal, a veces decimos que todo el cascarón que yo les mencionaba lo conocen como CPU, pero en realidad el CPU es solo esto, ¿sí? Este cuadro que está aquí, que este es el componente, digamos, como dice aquí, el componente fundamental. ¿Por qué? Porque él ese es el que interpreta todas las operaciones matemáticas, todas las operaciones que tienen que ver también con la traducción de todo lo que se escribe por el teclado. O sea, todo tiene que pasar por el CPU. El CPU es el cerebro de la computadora. Sin el CPU, en realidad la computadora no funciona de mucho, ¿sí? El CPU es el que interpreta todo. Y el CPU es solamente esta placa, digamos, esta pequeña plaquita que va alojado aquí en lo que se llama slot de la tarjeta madre, ¿sí? La tarjeta madre tiene una sección que es el slot, que es la parte de aquí. Normalmente se pinta de una manera diferente para que uno sepa, obviamente, cuál es el lugar donde va el CPU. Está llena de puntos, precisamente porque en la parte posterior a esta placa que tenemos aquí, está llena de, de patitas que lo que hacen es conectarse directamente acá. El que arma una computadora, digamos, colocarle el CPU, digamos que es una de las partes más delicadas para armar la computadora, porque tiene que embonar de manera perfecta el CPU en la tarjeta madre. Además, que normalmente se le coloca una pasta que es como un disipador de calor para que el CPU no se sobrecaliente. ¿Por qué? Porque por el CPU, el cerebro, pasan todas las operaciones, tal como es nuestro cerebro, donde pasan todas las operaciones para poder ver, para poder hablar, para poder movernos. Entonces, igual es el CPU. Todas las operaciones que hace la máquina pasan por aquí. Obviamente, son millones de operaciones por segundo que puede hacer el CPU. Todas estas operaciones, entonces, pueden llegar a sobrecalentar el CPU cuando son demasiadas. Entonces, por eso, en el CPU siempre debe haber un disipador de calor y también un abanico, ¿sí? Un pequeño abanico que es el que ustedes algunas veces escucharán un pequeño zumbido. Entonces, es un abanico que tiene que estar arriba del CPU, ventilándolo siempre. Cada vez que se prende la máquina, tiene que ventilarse. Hay algunos que se regulan, digamos, dependiendo de la temperatura, pero debe estar constantemente encendido el ventilador para enfriar esta plaquita que está aquí, que se calienta un montón, ¿sí? Además del abanico, tiene que tener su disipador de calor, que es una pasta, ¿sí? Una pasta que está trabajada químicamente para que se enfríe y que no deje que el calor se concentre y pueda quemar entonces el CPU, ¿sí? Todas las máquinas deben tener su disipador de calor. Si hay alguien que está armando una máquina y no le pone disipador de calor, bueno, tiene muchas probabilidades de que se va a quemar el CPU. El abanico a veces no es suficiente. El disipador de calor es necesario. Bien, entonces este es el CPU. Se conecta a los slots de la tarjeta madre y
es precisamente el que va a decir qué tan veloz va a procesar los datos nuestra computadora. Por eso ustedes conocerán que existen procesadores de diferentes marcas como Intel, como Celeron, como AMD. Son diferentes fabricantes de procesadores y obviamente tienen diferentes gamas, tienen i3, i5, i7, décima generación, novena generación. Cada vez se va ampliando la cantidad de gamas de CPU porque van obviamente avanzando en la tecnología para hacerlos cada vez más rápido. Y obviamente es uno de los elementos más caros para armar una computadora, ¿sí? El CPU. Bien. ¿Dónde se coloca el CPU? Bueno, ya lo adelantamos. Dice el microprocesador se coloca en la placa base sobre el zócalo, conocido como el zócalo del CPU, que permite la conexión eléctrica entre los circuitos de la placa y el procesador. Sobre el procesador ajustado a la placa base se fija un disipador térmico y de un material con elevada conductividad térmica, que por lo general es de aluminio y en algunos casos de cobre. Esto se hace necesario en los microprocesadores que consumen bastante energía, lo cual en gran parte es emitida en forma de calor, que en algunos casos puede consumir tanta energía como una lámpara incandescente de 40 a 130 voltios. Bien, entonces aquí, bueno, otra foto donde da el panorama de donde se ubica el CPU. Y bueno, ahí verán ya con una mano de una persona pueden tener la referencia del tamaño. Es relativamente pequeño y se va, bueno, hay de diferentes tamaños, ¿verdad? Pero es pequeño. No es que tampoco una pieza muy grande. Bien, otro de los elementos que van internamente en la computadora es el bus de datos, ¿sí? Este es el conjunto de interconexiones entre las distintas partes del computador que permiten la comunicación entre todos los dispositivos del mismo. También un bus es un conjunto de cableado que sirve para que los dispositivos de hardware puedan comunicarse entre sí. ¿Sí? Cuando dicen bus de datos, en realidad son los cables que van internamente dentro del motherboard, o sea, o mejor dicho, en diferentes partes del motherboard, está dentro del cascarón, y es el que va a comunicar entonces los diferentes dispositivos. Ejemplo, vamos a ir hacia atrás para ver la imagen anterior, donde estaba el motherboard. A ver. Sí. Bien, en diferentes partes acá se conectan el bus de datos. Aquí, a ver si aquí es donde se ve mejor. Aquí entonces, cuando colocamos el disco duro, la memoria no, porque la memoria va directamente a la base. Los discos duros y los diferentes elementos, sale un cableado que va entonces a los diferentes conectores internamente aquí, ¿sí? Entonces, hay cableados que van conectando, puede ser una tarjeta de audio externa, una tarjeta de audio interna. Entonces, dentro o encima de esta placa, que está dentro del armazón, van los diferentes cableados que se llaman bus de datos y que cada vez también minimizan su tamaño para mejorar la velocidad. En este caso, el cableado para mejorar la velocidad, estos son, digamos, cableados que se utilizaban antes, ya hoy por hoy yo creo que esto ya nadie lo está usando. Este cableado sí, puede ser que se esté usando, este también. Y este es el SATA que ahora se conectan con los discos duros normalmente se conectan con esto. Bien, entonces bus de datos son todos estos cableados que van dentro del armazón de la computadora y que conectan un dispositivo o un hardware con el otro en la tarjeta madre. Bien, vamos a ver entonces lo que son las memorias o qué memorias utiliza la computadora. La memoria es el hardware entonces encargado de almacenar toda la información que el computador está usando, ¿sí? Hay tres tipos de memoria. Vamos a verlo. El primer tipo de memoria es la memoria RAM, ¿sí? Memoria RAM, y es RAM por sus acrónimos, las siglas de Random Access Memory, que es literalmente significa memoria de acceso aleatorio, ¿sí?
y es la memoria utilizada por la computadora para el almacenamiento transitorio de datos y normalmente se conoce como memoria de trabajo. En ella pueden almacenar temporalmente la información de datos y programas que la unidad de procesamiento lee y procesa. La memoria RAM es conocida como memoria principal de la computadora, también como memoria central o memoria de trabajo. Bien, la memoria RAM está dada en estas placas, y estas placas van alojadas aquí en la tarjeta madre, en el motherboard. Van directamente al motherboard y dependiendo del motherboard puede ser que tenga para acceso para 2, para 4 o inclusive para más. Normalmente 4 son los espacios que se dispone para conectar diferentes tarjetas de memoria, esas pequeñas tarjetitas de memoria. Entonces pueden almacenar ahora mismo 4 GB, 8 GB, 16 GB. Ahora mismo se están creando cada una de estas tarjetas con una cantidad grande de memoria, y dependiendo entonces de la que uno pueda comprar, uno puede ir ampliando la memoria de su máquina. Simplemente le va comprando otra memoria y se la agrega aquí, dependiendo de la cantidad que le disponga la tarjeta madre. La tarjeta madre es la que le va a indicar. Si solamente tiene 2 espacios y ya están utilizados, por ejemplo, hay solamente 2 espacios, y digamos que esta tiene 4 GB y esta tiene 4 GB, y o sea que en su máquina ustedes tienen 8 GB, pero ustedes quieren ampliarlo, ustedes quieren tener 16 GB. Entonces, definitivamente que si solamente tiene 2 slots para memoria, ya no pueden ampliarlo, o sea, ya no pueden usar otro porque no hay más espacio. Tendrán que sacar una de 4 GB y entonces traer, digamos, una de 8 o una de 12, o compran 2 de 8, sacan estas, ¿sí? Sacan estas 2 de 4 y en esa posición donde estaban las de 4, meten las de 8 y ya entonces tienen 16 GB. Lastimosamente, cuando uno hace estos cambios, es difícil también a veces deshacerse de las otras que uno está sacando, porque ya son de tan poco que la mayoría de las personas ya no las quieren porque son muy, muy bajas, ¿no? Normalmente uno las cambia para ampliarlo y las demás personas también ya no van a querer comprarte una usada y que sea, digamos, de 4 GB o de 2 GB, dependiendo del caso. Pero bueno, estas son las memorias. Esta memoria es la que, digamos que es la memoria principal para que el procesador trabaje, ¿sí? Ellas son las más amplias, las que tienen más capacidad. Entonces, ella levanta todo lo que necesita de los programas, del sistema operativo, de lo que uno está utilizando, del Excel, del Word. Todo esto lo va levantando ellos en memoria para que cuando el procesador lo requiera, él entonces le envían la información al procesador para que procese y luego lo manda a genere la operación que ustedes le mandaron desde el software, ¿sí? Ustedes desde el software le dicen que quieren guardar. Entonces, cuando él va a guardar, primero agarran la memoria, todo lo que tenía o lo que has hecho hasta el momento, se lo envía al procesador. El procesador entonces genera esa instrucción y ahí entonces envía esa información a los otros dispositivos de almacenamiento ya finales, que son los discos duros, que lo vamos a ver más adelante. Pero para trabajar todo lo que necesita la máquina, lo va a levantar en la memoria RAM. ¿Sí? Por eso, entre más tengamos, más disposición tengamos de memoria RAM, se dice que nuestra máquina puede andar más rápido, porque no tiene que estar liberando y buscando más espacio para poder que siga trabajando el CPU. Bien, la memoria RAM es una memoria temporal. Eso quiere decir que si yo tengo todo lo que tengo en memoria, cuando yo apago la máquina, toda esa memoria se limpia por completo. O sea, los datos que están allí, cuando yo apago la máquina, se pierden por completo, porque es temporal. Al final, o tú lo tienes almacenado ya en un disco duro, o es un software, o son operaciones que nadie va a hacerle falta si se pierde, ¿verdad?
porque solamente son de trabajo de la computadora, no de trabajo de ustedes. Entonces, la memoria, los datos que están en la memoria RAM se pierden al momento de apagar la máquina. ¿Sí? Obviamente, cuando levantan otra vez la máquina, la memoria está limpia y empieza a levantar todo lo que necesita de los sistemas operativos y todo de vuelta, ¿no? Por eso hay personas que dicen que la máquina está muy lenta, que le está resultando muy trabajoso hacer cualquier operación. Y en ocasiones es porque nunca apagan la máquina, o sea, la dejan prendida, solo como que la ponen a hibernar, la dejan encendida, nunca la apagan o la apagan después de varias semanas. Entonces, esa memoria está consumiendo todo lo que ustedes hicieron, todo lo que han hecho, ahí se va quedando algunos datos. A veces cierran el Word y bueno, está bien, él libera allí, pero normalmente se van quedando algunas operaciones temporales allí. Entonces, se recomienda siempre apagar la máquina cuando ustedes terminen su día de trabajo, terminaron, se van a su casa, apaguen la máquina o terminan su día de trabajo en su casa, apaguen la máquina, al día siguiente la encienden nuevamente y la memoria va a estar limpia. ¿Sí? Si no la apagan por 2 semanas, todo lo que hicieron en 2 semanas fue ocupando espacio, algunas se libera, otras no, y va consumiendo entonces la memoria. Llega un momento que la memoria está saturada y entonces te bloquea la máquina porque no tiene espacio para trabajar. ¿Sí? Así que se recomienda siempre apagar a las máquinas, no dejarlos tanto tiempo o tantos días sin apagar para que la memoria se conserve. Bien, la siguiente memoria es la memoria ROM. ¿Sí? Por sus siglas en inglés, Read Only Memory. Es una memoria permanente. A diferencia de la memoria RAM, esta es permanente. Recuerden que la RAM es completamente temporal y transitoria. La ROM es permanente. No se pierde aun cuando apagamos la computadora. Su función principal es guardar la información inicial del computador que el computador necesita para colocarse en marcha la primera vez, o sea, apenas inicia. Solo sirve para leer, no se puede grabar información aquí, ¿sí? Es de solo lectura, por eso es Read Only Memory, memoria de solo lectura. Y la información desde la memoria no recibe información, ¿bien? A diferencia de la otra, no es que ustedes van a comprar memoria ROM, esta memoria ya viene agregada en la tarjeta madre, ya viene inclusive pegada a la tarjeta madre. Es como esto, con todas estas patitas, las patitas vienen ya básicamente unidas en el motherboard. Y ustedes no es que van a ampliar la memoria ROM, no la necesitan. La memoria ROM solamente es para poder levantar los elementos principales para que su máquina se encienda, ¿no? Con la configuración inicial del BIOS y todo esto, ella es la que guarda esa configuración para poder entonces encender la máquina con la configuración que ustedes colocaron al principio o que su proveedor le colocó al principio cuando le vendió la máquina. Esta memoria entonces es de solo lectura y no necesitan hacer nada con ella, ni ampliarla, ni nada. Esa es que viene con ella. Eso sí, tiene que seguir funcionando siempre. En el momento que la memoria ROM se dañe, por decirlo así, la máquina no va a encender. ¿Ya? Pero normalmente estas memorias viven toda la vida útil de la máquina. ¿Sí? Ellas están con ella siempre. Pero son necesarias para poder entonces iniciar las máquinas cuando arrancan. Bien, está la memoria, ahora la memoria de caché, ¿sí? La memoria de caché de un procesador es un tipo de memoria volátil, como la memoria RAM, pero mucho más rápida que la memoria RAM, ¿sí? Su función es almacenar las instrucciones y datos que el procesador accede continuamente, ¿sí? O constantemente. ¿Cuál es la finalidad? Pues que este tipo de datos sean de acceso instantáneo al procesador. Se trata de una información muy relevante y que debe estar a la mano del CPU de manera más fluida. Los sistemas de hardware y software llamados caché almacenan este tipo de datos de manera duplicada y por esta razón su acceso es veloz. Bien, entonces la memoria caché es una memoria que es relativamente nueva, o sea, obviamente lleva varios años, pero antes no existía. Digamos, cuando inicia el computador y cuando fue evolucionando, solo se usaba la memoria RAM y la memoria ROM, la RAM y la ROM.
Ahora se descubrió entonces lo que es la memoria caché. ¿Para qué? Para almacenar en esa memoria lo, lo que usualmente la computadora está haciendo, digamos que todos los días, digamos, usted usa mucho el Excel, usted utiliza mucho algún explorador y en ese explorador tienen una página. Entonces, ¿qué hace? Dice, bueno, yo sé que este usuario constantemente me está llegando a esa página. Todos los datos que él tenga allí para que tenga el software del, de- del explorador, lo voy a copiar entonces en la memoria caché. ¿Por qué? Porque lo usa todos los días. Entonces, él se da cuenta que usan constantemente la información, lo guarda en una memoria caché que es mucho más rápida que la memoria RAM. Y entonces, cuando están ustedes utilizando el software, lo hacen mucho más rápido. Ustedes van o sea, obviamente, las máquinas que tienen memoria caché, que ya son todas, trabajan mucho más rápido que las antiguas de un par de años atrás, que buscaban todo en memoria RAM. ¿Sí? La memoria RAM es rápida, pero la caché es mucho más rápida. ¿Sí? Ya que lo dice, aquí dice que la memoria caché puede ser de 5 a 10 veces más rápida que la memoria RAM. ¿Sí? Entonces, la memoria RAM está inclusive cerca del procesador, son unos chips que están cerca del procesador y ellos entonces almacenan la información constante o que se usa más frecuente y el procesador al momento que sale a buscar diciendo necesito información, el caché se la despliega o se la insume o se la da inmediatamente. Entonces el procesador de una vez procesa, sigue adelante, por eso sí es más rápida. Cuando trata de buscar algo que ya no es que lo usa constantemente el usuario, lo va a buscar, el procesador va a buscarlo, no está en el caché, entonces se la pide la RAM. La RAM entonces la va y la dispensa un poquito más lenta. ¿Sí? Ahora, hay veces que se necesitan información de un Excel, cuando ustedes utilizan funciones del Excel o algunas funciones que muy poco han usado, él trata de buscarla en la memoria caché, dice, no la tengo, se va a la memoria RAM y la memoria RAM dice, yo tampoco la tengo. Cuando es así, entonces el procesador no le queda otra que decirle al sistema operativo que lo busque en el disco duro. Ahí es cuando ustedes ven que se demora muchísimo en retornarle alguna función o alguna operación que ustedes dicen, pero ¿por qué demora tanto? Y es porque no la encontré en el caché, no la encontré en la memoria RAM, la tuvo que ir a buscar al disco. Cada vez que el sistema operativo tiene que ir al disco a buscar información para llevársela a la memoria RAM y que la memoria RAM entonces se la dé al procesador, eso tiende a demorar. Y eso es por eso es que ustedes ven a veces que algunos procesos demoran demasiado y es porque entonces están haciendo todo ese movimiento. Entonces, digamos en resumidas cuentas, el CPU es el que procesa todo y él va pidiendo la información a las memorias. Primero se lo pide a la caché, si la caché no la tiene, se la pide a la RAM. Si la RAM no la tiene, bueno, definitivamente tiene que estar en el disco y ahí le va a buscar. ¿Qué son lo que tiene el almacenamiento de información, ¿verdad? Bien. Bien, antes de irnos a los discos, a los dispositivos de almacenamiento, preguntas sobre las memorias, los tipos de memoria, las memorias. Preguntas, comentarios, preguntas. Profe, y la memoria de que eh, la memoria caché, o sea, que la memoria caché solo es como algo que el procesador requiere ya como cosas así rápidas, o sea, que estén a la mano. En realidad, en el caché, el mismo sistema operativo se encarga de colocar en el caché aquellas información que frecuentemente el usuario usa, ¿sí? Digamos que ustedes utilizan frecuentemente, voy a hacer una publicidad, digamos que usan banca en línea, ¿sí? Entonces, la banca en línea
Cuando ustedes acceden a la banca en línea, hacen algún tipo de operación, algunas transacciones. El caché se da cuenta de que ustedes están utilizando, o el sistema operativo se da cuenta de que están utilizando frecuentemente esa página, entonces lo que empieza a darle es mandarle al caché, agarra información y dice, lo que se despliega como productos de la banca en línea, ponlo aquí, no tienes que ir a buscarlo al otro lado. O sea que como que la información que más utilizas la pone en el caché. Así cuando el procesador está tratando de hacer algo, él dice, necesito información y el caché está ahí mismo y se la entrega. O sea, el procesador solamente pregunta, hey, necesito información. Entonces, el caché es el que mantiene todo lo que usted constantemente utiliza. ¿Sí? Digamos, si hay algún programa que ustedes no utilizan nunca y lo van a iniciar o lo van a arrancar, se van a dar cuenta que trabaja un poco más lento que lo que usan habitualmente. Y es porque eso no está en el caché. En el caché está lo que ustedes utilizan habitualmente. Si utilizan Word, Excel, o si programan en Visual Studio. O sea, esas cosas que utilizan habitualmente, entonces van a estar en el caché. ¿Sí? Esa información para que abra más rápido, para que procese más rápido, para que te dé las herramientas más rápido. Entonces, el caché va almacenando eso. Ahora, el caché tiene digamos, una capacidad más reducida que la RAM. O sea que cuando ya el caché se llena, lo demás va para RAM. ¿Sí? Entonces, lo frecuente lo debe tener el caché y es lo que va dispensando al procesador. El caché, digamos, ya se descubrió como hace 12 años, creo, de hace 12 años hacia acá. Y obviamente como ha mejorado la velocidad, o por lo menos el usuario ha visto que mejora su trabajo, entonces ahora la mayoría de los fabricantes están trayendo o armando sus procesadores con los mismos procesadores vienen entonces ya con caché. Entonces, están armando con una más caché. O sea, a veces los procesadores, ustedes van a decir uno caché 1, inclusive ya hay un caché 2. Entonces le ponen le están elevando la cantidad de espacio del caché porque se están dando cuenta de que eso está dando buenos rendimientos en las máquinas. Entonces, ahora se están ampliando mucho los cachés de los procesadores. O sea, están como que ampliando más. Obviamente todavía no llega a todo el espacio que tiene memoria RAM, pero cada vez se está elevando más. Por eso cuando ustedes van a comprar una máquina, ven en la parte del procesador, dice caché de tantos mega o tantos giga, entonces dependiendo de qué tanto caché tenga, así mismo es más rápido la funcionalidad que tiene cuando ustedes están trabajando. ¿Sí? Entonces el caché es 5 o 10 veces más rápido que la memoria RAM. Eso, digamos, yo no estoy seguro si todos los fabricantes ya tienen la tecnología para usar caché. Yo sé que obviamente el Intel, el AMD utilizan caché. Si hay una fabricante que todavía no esté utilizando, digamos, la memoria caché y solo se utiliza la RAM, ustedes se van a dar cuenta cuando trabajen en una máquina, inmediatamente se dan cuenta que es bastante más lento. ¿Sí? Porque en base a todas las investigaciones que se han venido haciendo, se ha creado que el caché es una de las mejores soluciones y se está ampliando cada vez más el caché. Digamos que el caché es la memoria más rápida, pero tiene menos espacio para almacenar. Después viene la memoria RAM, que es un poco más lenta, pero sí tiene mucho más espacio. Bien, vamos a seguir entonces con los dispositivos de almacenamiento. Bien, dispositivos de almacenamiento son todos aquellos que permiten almacenar los datos al computador. Entre ellos tenemos el disquete, que esto básicamente ya no se usa, el disco duro interno y externo, el CD, que digamos que puede ser que todavía alguien lo tenga, lo dudo, el DVD y las memorias USB, que esto digamos sí se utiliza más. Estos son los dispositivos de almacenamiento. Dispositivos de almacenamiento, vamos a decirle que son los dispositivos que almacenan la información de manera permanente. O sea, ustedes en un disco duro, que digamos es aquí, este es un disco duro, la información que guarden aquí de su Word, de su Excel, de su PowerPoint, lo que sea, él se guarda acá. ¿Sí? Él está ahí. ¿Sí? Los datos están ahí guardados.
No importa si apagan la máquina, no importa si la apagan por una semana, por 2 semanas, no importa, él está allí y lo pueden guardar por 3 años y la información está ahí guardada. ¿Sí? Es de manera permanente, no es como las memorias la usan nada más para trabajar la máquina, ¿no? Los dispositivos de almacenamiento guardan la información permanente hasta que alguien, digamos, la borre o por alguna razón se quede, se dañe el mismo equipo o el mismo hardware. Bien, este es el disco, esto que vemos aquí, es un disco conocido como disco duro. Ustedes siempre lo van a ver con las iniciales HDD, ¿sí? Que es hard disk, ¿sí? Un disco duro, normalmente se conoce, es un disco duro mecánico, ¿sí? Eh, la información la guarda en ranura, es como si fuera un DVD, ¿sí? Cuando lo conocieron el DVD, tiene una serie de surcos, o sea, milimétricos que están acá, son miles y millones de surcos, donde se va guardando entonces la información en esos surcos, o sea, están en todo esto, ¿no? Obviamente, en todo el disco está lleno de esos surcos, que es donde va guardando la información, y hay un lector, que es este lector mecánico, que va llegando aquí, leyendo, llegando aquí, leyendo, cada vez va y lee, va y lee, va y lee, y esto obviamente da vueltas, es un disco. Eso es un disco duro. Es el que tiene la mayoría de las máquinas, o por lo menos hace años atrás, tenían la mayoría de las máquinas, tanto las laptops como las desktops. Todavía hoy la venden el disco duro. Cuando usted encuentran que tienen espacio en disco de 1 terabyte, es porque es un disco duro de estos, ¿sí? Cuando encuentran espacios grandes es porque es un disco duro de estos. Estos discos duros, por lo menos para mi recomendación, yo no les recomendaría que ya o sea, que se sigan utilizando. O sea, yo recomendaría unos discos que son los que vamos a ver a continuación, que son los discos de estado sólido, ¿sí? Bien, vamos a ver los discos de estado sólido. Bien, la unidad de estado sólido, conocido como SSD, el acrónimo en inglés de Solid State Drive, también es llamado como disco de estado sólido. Es un tipo de dispositivo de almacenamiento de datos que utiliza memoria no volátil, como la memoria flash, para almacenar los datos, en lugar de los platos y discos mecánicos de las unidades de discos duros HDD convencionales. En comparación con los discos duros tradicionales, la unidad de estado sólido son menos sensibles a los golpes al no tener partes móviles, son prácticamente inaudibles, o sea que no hay ruido, y poseen un menor tiempo de acceso y de latencia, lo que se traduce en una mejora de rendimiento exponencial en tiempos de carga de los sistemas operativos. ¿Sí? Los discos de estado sólido son mucho más rápidos, mucho más pequeños, pesan menos. Y el rendimiento de cuando ustedes levantan su sistema operativo y ustedes trabajan con su sistema operativo con un disco de estado sólido es muchísimo más rápido, mucho más rápido. Entonces, estos son los discos que hoy en día se están vendiendo en las máquinas. En realidad de los dos, cuando ustedes hoy yo hago una cotización de máquinas, seguramente me los van a tratar de decir que quieren un disco duro, que es un HDD, o si lo quiero en un disco de estado sólido. El disco de estado sólido siempre es un poco más caro. Por ahora es más caro, ¿sí? Pero les aseguro que el rendimiento en la máquina o sea, es mucho mejor. Es mucho mejor. Yo por lo menos ya de hace 4 años hacia acá, yo no trabajo con discos duros o estos HDD convencionales. Trabajo solamente con disco de estado sólido. Y es una diferencia abismal entre la velocidad de uno y otro. Lo que sí es cierto es que hoy, si ustedes quieren, digamos, un espacio grande para almacenar información, entonces le van a vender un disco duro tradicional, porque esos son los que llegan, como les dije, a 1 tera, 2 teras, versus los discos de estado sólido, que por su costo te están vendiendo para las máquinas 256 GB, 512 GB. En ocasiones hay de 1 tera, pero son muy pocos.
Ángel, sí, coméntame, te escucho. Hola, profe. A diferencia de, hay una diferencia muy abismal entre el disco de estado sólido con el HDD, porque antes yo sentía una lacto que era así tipo, usaba HDD, entonces demoraba 1 minuto para entrar al sistema. Entonces yo me cambié al SSD y en 10 segundos estoy en el sistema, profe. Sí, sí, así es. El rendimiento que más se nota es levantando el Windows. Un disco duro normal que ya tenga, digamos, un uso de un año por lo menos, se levanta el Windows en quizás 2 minutos. Mientras que un disco de estado sólido, el Windows te lo levanta, como dice el compañero, en 15 segundos. O sea, ahí sí es levantando el sistema operativo es abismal la diferencia entre uno y otro. Entonces, cuando a mí por lo menos me hace recomendaciones de, hey, ¿qué máquina compro? Compro una máquina, yo le veo las especificaciones, compro un disco de estado sólido. Sí, ¿alguien iba a comentar algo? Sí, entonces yo hago recomendaciones de que compren discos de estado sólido. Lo que pasa es que la gente sí se deja llevar porque dice, no, pero el que me están vendiendo acá dice que es 1 tera, que es mucho espacio para grabar cualquier cosa, versus que el disco de estado sólido me venden 256 gigas para el mismo precio. Entonces digo, sí, primero que ya difícilmente uno va a llenar 1 tera de datos. ¿Por qué? Porque uno ya le están dando en los Drive gratuitamente, no sé, 500 gigas, 256 gigas. O sea, uno normalmente ahora está grabando sus cosas en la nube por seguridad. Y entonces ya graba cosas en su máquina, pero digamos, no es la misma cantidad que antes. Además, para llenar 1 tera tiene que ser videos y videos y videos, porque los videos obviamente son los más pesados. Es difícil llenar 1 tera. Entonces la gente se deja llevar por el tamaño, pero yo digo, bueno, si quieres 1 tera o efectivamente quieres todo ese espacio, que no dudo que lo vaya a utilizar, pero tu máquina va a estar lenta, tu máquina después de un tiempo va a estar ruidosa porque él sigue haciendo esa búsqueda con la aguja que yo les decía ahí, el mecánico o sea, busca, se la pasa buscando información allí. Entonces el disco de estado sólido es, digamos, lo nuevo. Yo creo que dentro de un par de años ya todas las máquinas van a venir con disco de estado sólido. Desventajas del disco de estado sólido, obviamente que el precio es una desventaja, que es un poco más caro. Puede haber una diferencia del mismo, si yo quiero un disco de 500 giga, disco duro, me puede costar $100. Versus, entonces busco un disco de estado sólido de 500 gigas, entonces me va a costar como 180, o sea, hay una diferencia grande. Pero la diferencia es bastante en la velocidad. Una de las desventajas entonces sería el costo y otra de las desventajas sería que creo que el disco de estado sólido tiene menos tiempo de vida, ¿sí? Un disco duro tradicional te puede durar todo lo que te dura la máquina, 5, 6 años, mientras que un disco de estado sólido, por un tema de su misma confección, su tiempo de vida puede estar en 3, 4 años. Entonces, dependiendo del uso, obviamente, ¿no? Siempre va a depender, pero su tiempo de vida creo que es un poquito menor. Sí, oye. Buenas noches, profesor. Sí, Buena, es sí. correcto. Lo que está diciendo, por lo menos un disco duro mecánico, lo conocemos, el convencional, él, dependiendo de su uso, él puede durar muchos años y también dependiendo de la marca, porque cada disco duro viene con una categoría, ¿no? Sí. Entonces, los estados sólidos tienen una deficiencia, pueden ser muy rápido y todo, pero su desgaste internamente en las celdas de procesamiento, en las celdas para guardar, tienden a desgastarse dependiendo del uso. Si eres una persona que constantemente mueves archivos grandes, un estado sólido no es lo recomendable.
se le recomienda a los mecánicos. Eso es lo que yo tengo por entendido. Si era una persona que mueve mucho volumen de video, ¿no? Video, archivo. Pero para una persona convencional, totalmente un estado sólido es lo mejor. Esa es mi opinión personal, profe. No, no, perfecto. Gracias, gracias. Sí, es cierto. El disco de estado sólido tiene un tiempo de vida menor. Incluso alguien me estuvo comentando, la verdad que no estoy seguro, que él tiene un tiempo de lectura, o sea, tiene una cantidad de lecturas limitada. O sea, obviamente son millones, ¿no? Pero sí, digamos, tiene un tiempo de vida menor. Por lo cual, entonces uno sabe que si la máquina ya tiene 4 años, tiene un disco de estado sólido, uno podría ir pensando en cambiar el disco de estado sólido por otro nuevo o lo que sea antes de que vaya a dañarse, ¿no? Inclusive creo que otra de sus desventajas es que cuando ya está a punto de caput, de decir que ya no puede más, el disco de estado sólido no avisa como avisa el disco convencional. El disco convencional empieza a hacer ruido, empieza a apagarse, empieza a mandarle señales al sistema operativo de que ya está a punto de colapsar. El disco duro tradicional sí avisa mucho tiempo antes. De hecho, hay gente que el disco duro le está dando problemas y dice, ese disco duro me está dando problemas hace rato. Y sigue un año así. Y después ya se le daña el disco y empiezan a llorar. Yo a veces no entiendo. Tiene un año dándote problemas, un año fue demasiado. Pero el disco de estado sólido no te avisa con tiempo. O sea, no es que te va a decir o te empieza a hacer ruido porque no hace ruido. Entonces, ahí hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Son las desventajas, pero uno tiene entonces que tomar eso en consideración. Bien, sigamos. Sí, Ángel, ¿ibas a comentar algo? Sí, profesor, buenas noches. Bueno, yo tengo una computadora de mesa, una de marca HP, que tiene una capacidad de memoria de 930 gigabytes, Okay. bastante. Sí. Entonces, profesor, esas nada más traen un disco duro tradicional, ¿verdad? La de mesa. Digamos, hoy en día pueden tener las dos, pero por el número que me estás diciendo, eso normalmente es un disco duro convencional, es un HDD, porque esos son los números que se manejan de hace un tiempo. Además, de hecho, hoy en día puedes comprar y que hasta de 2 teras. Cuando viene una máquina y que 2 teras. Un disco duro de esto de disco de estado sólido, difícilmente te venden uno así tan grande, a menos que tú lo pidas. Así que seguramente esa máquina que tú dices es un disco convencional. Ok, profesor, gracias. Ajá. Bien, seguimos. Bien, ahora vamos a hacer una comparación de máquinas de marca versus clones. Es importante conocer la diferencia entre una y otra, ventajas y desventajas. Al momento, en alguna situación puede ser que ustedes sean personas que le den a la organización para la cual trabajan sugerencias o que le digan necesito cambiar máquina, necesito que me recomiendes. Entonces ustedes tienen que tener el conocimiento sobre estos dos elementos, ¿no? ¿Cuál pueden ser máquinas de marca, máquinas clones y para qué, como para a quién se la recomiendan más una máquina de marca o una máquina clones. Máquinas clones vienen siendo máquinas armadas o máquinas que no son una marca específica, ¿verdad? Bien. Vamos entonces a hacer una pequeña lista, que es la pequeña lista de ventajas y desventajas de los clones o máquinas armadas. Clones podríamos decir como estos, que son armados completamente. Aquí la carcasa, como le decía, o case, que viene con todos los elementos diferentes marcas. O sea, aquí en ningún lado te van a encontrar Dell ni HP, o sea, son máquinas completamente armadas. Ventajas, son fáciles de actualizar si se vuelven obsoletas. ¿Sí? Estas máquinas armadas, hay muchos proveedores ahora. Uno de los que, bueno, por lo menos yo conozco más es Joytech. Ahí tú puedes ir, inclusive tú puedes pedir que te armen una máquina y ellos te cobran, o puedes pedir todo por separado. Tú llegas y dices, bueno, necesito una carcasa con una carcasa de este tamaño, necesito
una motherboard, necesito el disco duro de tanto, necesito un procesador i5 o Intel i5 o un AMD, y ellos entonces te van armando y te van buscando todo y te dicen, bueno, aquí está todo. Además, tú le dices, necesito una máquina que sea un i5, necesito para jugar, así que necesito una tarjeta de video buena, y ellos te van dando de todo para que tú la armes. ¿Sí? Obviamente, si no conocen armar máquinas, yo se les recomendaría que mejor que la armen ellos y le cobren. Pero si conocen de armar, entonces pueden comprar la carcasa, la fuente de poder. Fíjense que muchos de los que les gusta el juego arman su propia máquina o la mandan a armar, porque obviamente son más vistosos, vienen dizque, con colores neones en la fuente de poder, aquí en los abanicos tienen colores neones, ¿ya? Entonces les puedes colocar tarjetas de video, digamos, tú buscas la última tarjeta de video, la pones, pero dentro de 2 años ya no te gusta, quieres otra, entonces tú compras otra, la sacas y la pones de vuelta. O sea, esas son las ventajas que tienen los clones, por lo menos a los que les gusta jugar, quizás esa es la mejor opción, una máquinas armadas, porque pueden cambiar alguna pieza fácilmente, ¿no? Que eso es lo que dice aquí, se pueden actualizar si se vuelve obsoleta. Son fáciles de reparar, la garantía se honra, aquí sin necesidad de enviar el equipo al extranjero. Son más baratas, se puede personalizar a tu gusto y presupuesto, y la puede armar usted mismo con el conocimiento adecuado. Esas son las ventajas de usar o de tener máquinas armadas o clones. Desventajas: la seriedad y la garantía depende de quién, dónde lo compre, o sea, los proveedores donde ustedes van a comprar. Tampoco que confiemos en que todos los proveedores van a ser honestos y nos van a decir, mira, todos estos elementos acá son compatibles, ármala, y de repente tú quedas quemando la máquina y es porque las personas no te están diciendo las cosas correctamente o no te están vendiendo los elementos correctamente. ¿Sí? Muchas veces no cuenta con un buen soporte técnico. ¿Sí? Cuando tú llegas a reclamar si te armaran alguna máquina, puede ser que no te den el soporte adecuado, porque puede ser una empresa que es una empresa pequeña y te ponen ahí en una lista de espera y quién sabe. Algunas compañías no cuentan con el personal calificado. Compañías pequeñas o individuos experimentados muchas veces se cambia el nombre, por lo que se hace difícil localizarlos a la hora de reclamar las garantías. Muchos individuos o compañías se van a la quiebra, y hay que verificar entonces cuánto tiempo llevan en el mercado, o sea, que no sean personas nuevas, por decirlo así, o una empresa nueva. Y los precios de la marca ya casi igualan a los precios de los clones. Esto es cierto. Una de las ventajas de los clones o las máquinas armadas eran que era mucho más barata armar una máquina que comprarla. Pero últimamente los precios de las máquinas de marca ha bajado. ¿Sí? Antes comprar una máquina no salía, una máquina de marca, HP, Dell, no bajaba de $900, 800, $900 antes. Hoy en día uno puede comprar una máquina Dell o una HP en 400, en 500, inclusive hay promociones de 300 y algo. O sea, las máquinas de marca han bajado el precio muchísimo, por lo cual la ventaja que tenían las máquinas armadas, que eran estas, ya no se está viendo tanta ventaja, porque ya la diferencia de precio no es tanta. Obviamente, armar la máquina todavía sale un poco más barato. Un poco más barato. Bien, estas son entonces ventajas y desventajas de máquinas armadas o clones. Vamos a ver entonces las ventajas y desventajas de comprar unas computadoras de marca. ¿Sí? Bien, las máquinas de marca suelen pasar un riguroso proceso de pruebas. ¿Sí? Esas son las ventajas de compatibilidad, que garantizan que todos los componentes que están dentro de la máquina trabajen de forma correcta y sean 100% compatibles. Bien, ventaja 2. Al ser objeto de diferentes pruebas, una PC de marca te garantiza un tiempo de vida útil mucho más prolongado que una PC ensamblada o clones. Por ello, se obtiene un mejor rendimiento de la inversión. 3. Los materiales de fabricación de una PC de marca suelen ser de mejor calidad, desde la carcasa de plástico hasta el armazón metálico del interior, lo que la hace más resistente. Al estar
respaldados por alguna marca tienen una mejor respuesta en los temas de garantía, la cual puede ir desde 1 año hasta los 3 años. Y en algunos casos pueden contar con un soporte técnico remoto. Y tienen a su disposición la documentación del producto y del software necesario, como los drivers, ejemplo, en la página web oficial del fabricante. Digamos, esas son las ventajas y ciertamente es cierto de que tienen un riguroso proceso de pruebas de compatibilidad o pruebas antes de sacar sus máquinas, digamos, obviamente a cada lote de máquinas ellos le hacen una serie de pruebas que garanticen que esté funcionando correctamente. ¿Sí? Entonces eso da una mejor garantía de que todo funcione de manera adecuada. Bien, desventaja de las máquinas de marca. Debido a las pruebas y el material que se emplean en las computadoras de marca, su precio suele ser más elevado en comparación con las computadoras ensambladas. Al ser ensambladas con componentes que se buscan sean compatibles, resulta complicado poder cambiar algún componente interno aparte de la memoria RAM o el disco duro, que obviamente son ya de acceso más rápido para cambiar. Eso es cierto, quiere decir que la máquina de marca, si uno quiere, digamos, quitarle la tarjeta de video y ponerle una más poderosa como para ver mejor los videos, suele ser difícil porque no se sabe si va a va a ser compatible con esa marca específica. Entonces, no es tan sencillo cambiarle algunas piezas adicional de la memoria y del disco duro, que son, digamos, más normales hacer el cambio. Bien, otras desventajas, el riesgo de perder la garantía al abrir el equipo uno mismo o un tercero. Obviamente, las de marca te dan una garantía, pero también te ponen un sello en la máquina que uno no puede ni abrirla para cambiarle la memoria, ni siquiera o para cambiarle el disco, porque si uno la abre, pierde la garantía porque ya ellos dicen, si abre la máquina ya no tiene entonces garantía de fábrica. Entonces, obviamente uno tiene que dejar la máquina tranquilita. Esa es una desventaja que no puede hacerle nada hasta que pase la garantía. Y otra desventaja es que encuentran configuraciones preestablecidas en el mercado, lo cual limita la personalización de las características de acuerdo a cada usuario. ¿Sí? Obviamente son más rigurosos, tienen sus configuraciones establecidas y cambiarlas no les resulta a ellos tan práctico y no te dan garantía, entonces se hacen unas configuraciones de los diferentes drivers. Bien, entonces estas son las desventajas de las máquinas de marca. Bien, ¿algún comentario, alguna pregunta sobre ventajas y desventajas de las máquinas de marca, las máquinas ensambladas? Profe, yo quería comentar que Sí. eso de que las máquinas de clon o clonadas, eso depende del precio para lo que uno la necesite, pues porque, por ejemplo, en estos días yo adquirí una bueno, con especificaciones bastante altas. Ajá. Y la verdad que si uno va a fijarse a comprar una máquina de marca, me salió más cara La de marca. no, me salió más cara la que armé, pues, Ah, por sí. las especificaciones. Ah, O pero sea, si buscas una especificación de marca con lo mismo tuyo, seguramente la de marca sale más cara. ah, sí, claro, sí, sí. Claro, o sea, pues, claro, exacto. Si la comparas, digamos, la misma especificación, la misma memoria, disco duro, si le pusiste alguna, digamos, una tarjeta de video especial para que tenga mucha más memoria para el tema de los videos, de marca te sale bastante más cara. O sea, si cuando uno lo compara, digamos, con los mismos elementos, la de marca sale más cara. Sin embargo, lo que pasa es que hay de marcas que están saliendo, o sea, ahora mismo la están poniendo baratas, pero con elementos de que básicos, o sea, muy básicos, baja memoria, bajo disco, y te la venden barata. Entonces, las clones tú puedes gastar un dinero así y obviamente le pones más memoria, más disco y te sale con un dinero parecido. O sea que los clones sí todavía son un poco más baratos.
Lo que pasa es que antes, si tú tenías $500 y querías comprar una máquina, te tocaba que ensamblada, te tocaba clon, porque no había manera de encontrar una máquina de marca a $500. Ahora no. Ahora tú puedes buscar una máquina de marca de $500. Lo que pasa es que sí va a tener un poquito más bajas propiedades que una de $500 clon. Bien, entonces estas son ventajas y desventajas de las máquinas clones de marca. Es importante saberlas, es importante en algún momento si ustedes quieren hacer una recomendación a una empresa o les piden recomendación, que ustedes puedan decir entonces una u otra. O sea, en realidad ambas funcionan, no les voy a decir que máquinas ensambladas no funcionan o que no se las recomienden. Yo he conocido empresas que trabajan con máquinas ensambladas tranquilamente, sin problema, y eso depende del presupuesto. Y también he trabajado o he asistido a compañías a hacer trabajo en compañías donde todas las máquinas que utilizan son de marca, de una marca, solamente una marca. A veces cada uno se casa con una marca. Inclusive he estado en compañías donde cada 2, 3 años barren con todas las máquinas, las sacan, digamos, y traen unas nuevas. O sea, tienen un tiempo de vida de 3 años, ponen otras máquinas nuevas y estas entonces las ponen, digamos, a la venta de los usuarios o de los mismos colaboradores de la empresa, un poco más bajo, la venden bien baratas porque ya se deshacen de ellas, ¿no? Entonces, mantienen siempre las máquinas nuevas en la compañía, pero eso depende del presupuesto que tengan las compañías, ¿no? Por eso he visto, ya les digo, máquinas armadas en compañías y máquinas de marca en compañías. Y ambas funcionan. ¿Cómo? Disculpe. Sí, se escuchó algo ahí, pero no, la verdad no se entendió. Bien, estimados, entonces hasta aquí vamos a llegar hoy. Solamente voy a cambiarme de pantalla para indicarles o para que veamos un poco las actividades de la semana. Y es importante recordar que tenemos una actividad todavía por ahí pendiente, ¿verdad? O sea, una actividad que ustedes están haciendo que es para entregar el 8, que es el taller. Asumo ya todos tienen su grupo, ojalá que todos tengan su grupo ya, todos se hayan comunicado. Si alguna razón no se han comunicado con alguno de los integrantes, como les dije, si el integrante no aparece, lo intentan localizar y no lo encuentran, bueno, no hace el trabajo, tendrá que esa persona comunicarse conmigo después para ver cómo hace el taller. Así que ustedes solamente pongan a las personas que trabajan en el taller, ¿sí? Si hay alguien que no encontraron o nunca apareció, no lo pueden poner, ¿sí? No lo pongan. Bien, el taller es para entregar el 8. El 8 es, déjenme ver. El domingo, 8, el profesor. domingo, sí, el domingo. Para entregar el domingo. Recuerden, son 2 casos. El caso número 1, simplemente tienen que darle una leída al caso y buscar entonces dentro del PDF que yo les envié, qué habilidades, qué aptitudes, qué conocimientos creen que se debe tener para poder resolver ese caso. ¿Sí? Hay solamente un listado de habilidades, conocimientos y actitudes. El caso 1. El caso 2, sí tienen que armar entonces todo el proceso de diseño de ingeniería para entregar un diseño. Ustedes recuerden, tienen que entregar un diseño, todos los pasos obviamente, no solo me entreguen el diseño y ya. O sea, en el documento tienen que estar todos los pasos de cómo llegaron a ese diseño, cómo hicieron todos los pasos del proceso de diseño de ingeniería, el diseño y luego la explicación de cómo está constituido ese diseño, ¿no? O sea, me tienen que explicar ahí cómo llegaron a eso, qué significa cada cosa, los colores, los nombres, las letras que colocan allí, qué significa cada cosa. Y el caso número 2, bueno, tiene 2 preguntas, ¿no? Una de las preguntas es hacer todo el proceso y el diseño, y la otra pregunta, por ahí no me acuerdo. Siempre tengan presente eso. Entonces, la entrega es un PDF o un Word con los nombres de los integrantes en la página de presentación y luego los casos. No necesitan hacer introducción ni conclusión, nada de eso. En este taller no, solamente los casos con sus respectivas respuestas. Bien, preguntas de ese taller. Profe, disculpen, no es con el taller, pero es que
me pasó una trastada, es que no hice el quiz y todo, entonces yo pensaba que era para el 8 de mayo, entonces cuando fui a ver de nuevo en la plataforma era para ayer, entonces por el mensajero ya le envié, ya le dije pues lo que pasó, entonces era para ver Sí. si me la podía habilitar. Ok, lo que yo hago es que la próxima semana, o sea, la próxima semana que ya básicamente es la cuarta semana, yo les voy a sacar una lista de todas las personas que, digamos, me deben alguna actividad y también les presento la agenda para hacer el pago o la reposición de esa actividad, ¿sí? Digamos, los que deben el quiz número 2, yo les voy a decir, el quiz número 2 me lo tienen que pagar el día martes tal, de este horario, de tal hora a tal hora, y entonces yo le habilito un día, casi un día completo, para que hagan la actividad que perdieron, ¿no? Entonces, la otra semana yo les voy a decir cuándo. ¿Sí? Les voy a presentar la agenda para que ustedes sepan qué día tienen que hacerlo. Claro que ese día que yo coloco, digamos, ya es la fecha final, o sea, es la única oportunidad de recuperar. Entonces, ahí, en la otra semana yo les indico a todos los que me deben cómo me pueden pagar o cómo me van a pagar cada actividad. ¿Sí? Así que lo que se les fue la onda en el quiz, no se preocupen, va a haber un tiempo de reposición. Obviamente, se le va a bajar puntos a los que le entregaron tarde, porque no es o sea, no puede ser de que la persona que lo hizo a tiempo va a ganar lo mismo que una persona que no lo hizo al tiempo, ¿no? Entonces, pero pueden hacerlo. O sea, yo les voy a dar la oportunidad de que lo puedan hacer. Bien, vamos a la actividad de la semana adicional del taller, obviamente, que hay que entregar el domingo, es el quiz número 3. ¿Sí? El quiz número 3, que obviamente habla de lo que hoy estuvimos viendo, que es un tema ya bastante más conocido de nosotros, que es un tema de hardware, un tema de software, clasificación del hardware. Así que ustedes van a la plataforma Socrative, colocan el nombre de la clase, Ingeniería 645, como ya lo hemos hecho anteriormente, y contestan las preguntas que tienen que ver entonces con lo que vimos hoy, ¿sí? Entonces, esas son las dos actividades. Tienen hasta el próximo, acá se los dice, el próximo 10, que es seguramente el 10 es martes, ¿sí? Entonces, no se confundan. Los quiz normalmente yo lo termino los martes a medianoche, no el miércoles, porque el miércoles tenemos clase, ¿sí? No lo pongo el miércoles porque entonces hay veces que me pasa de que estamos dando clase y la gente está tratando de hacer el quiz porque se le olvidó. Entonces, siempre es el día antes de la clase donde yo cierro la actividad, ¿sí? El día antes de la clase, o sea, el próximo martes cierra este quiz. Ya está abierto, o sea, ya está habilitado. Si quieren hacerlo ahora, lo pueden hacer ahora. Si no lo pueden hacer mañana, tienen hasta el próximo martes para hacerlo. Solo que no se les olvide. Y recuerden también entonces entregar el taller. La próxima semana vamos a dar la siguiente clase y inmediatamente les voy a asignar su proyecto final y también les voy a indicar de que es ese fin de semana, o sea, el siguiente fin de semana es el examen parcial. Y el examen parcial va a venir de lo que hemos dado en la semana 1, la semana 2, la semana 3, que es esta, y lo que demos en la semana 4. ¿Sí? O sea, que lo que demos la otra semana, el próximo miércoles, va a venir en un examen el fin de semana que es sábado, entre sábado y domingo. ¿Sí? Yo les voy a dejar, digamos, un día, día y medio para realizar la actividad. Así que la próxima semana ya saben que vamos a tener examen el próximo fin de semana. El de más arriba, ¿sí? No este, el de más arriba. Bien, ¿alguna pregunta? Bien, estimados, si no hay preguntas, vamos a quedar hasta aquí. Y recuerden, dos actividades, no se lo olviden entregar antes de más tardar el domingo, el taller. Recuerden, el taller tiene una valoración de 15% de su nota final, así que no se les olvide entregarlo. Entréguelo a tiempo. Y el próximo martes, hasta el próximo martes está abierto el quiz número 3, que es la otra actividad. Estimados, que tengan buenas noches y nos vemos entonces el próximo miércoles. Saludos. Profe, gracias. Hasta luego. Chao.